Paz de Cristo, hermanos. Buenas tardes a todos, amigos que nos acompañan también. Les damos una cordial bienvenida en esta tarde. ¿Cuántos contentos hay en este día? Le damos gracias a nuestro Dios que nos permite una vez más reunirnos en este lugar, en este santuario, donde compartimos la palabra y donde alabamos y bendecimos y exaltamos el nombre de nuestro Dios. Hermanos, antes de iniciar con la palabra, permítame hacerle de unos breves anuncios, pero muy importantes. Primeramente, déjeme decirle que este jueves vamos a tener el lavamiento de pies. Primeramente Dios, vamos a tener también Santa Cena este jueves. Este jueves a las 7 de la noche. Quiero pedirle a toda la iglesia, a toda la congregación que por favor se esfuercen, hagan el esfuerzo. Vamos a hacer este día de ayuno, el jueves, vamos a ayunar todo el jueves. Aquellos que por alguna razón, por cuestión de alguna enfermedad o estén tomando algún alimento y no pueden, ya les había comentado hace unas semanas atrás que pueden tal vez comer algunos vegetales. Pero trate de esforzarse en la medida que usted pueda, con la ayuda de Dios. Siempre póngase primeramente en las manos de Dios y vamos a, este jueves que se aproxima, vamos a ayunar, vamos a orar a las 7 y después vamos a tener el lavamiento de pies, vamos a tener también Santa Cena y después pues vamos a tener una sopita de vegetales que vamos a compartir también en la parte de abajo, ¿ok? Vamos a tener un tiempo de coinonía también ahí abajo. Muy bien, hermanos. ¿Cuántos nos van a apoyar? ¿Cuántos van a apoyar este jueves? Amén. Espero que toda la congregación nos apoye. Muy bien, hermanos. Este sábado no vamos a tener servicio, ¿se acuerda? Este sábado no venga a las 6 de la tarde porque va a estar otra congregación que van a tener un servicio los jóvenes de otra iglesia. Entonces no vamos a tener servicio este sábado, lo vamos a tener hasta el domingo, al día siguiente, 12:30 de la tarde, ¿ok? ¿Qué viene siendo el próximo domingo, hermanos? 27, ¿verdad? Vamos a tener servicio el domingo 27 de febrero a las 12:30 de la tarde. Y acabándose el servicio, hermanos, no va a haber panecito por esta vez. Vamos a decir, aquí se rompió una taza y cada quien. Bueno, ok. Sí. Muy bien, hermanos. Y después de estos mensajes, quiero anunciarles un mensaje muy importante. Usted puede ver ahí arriba que ha cambiado el nombre de nuestra congregación. Por la gracia de Dios, hermanos, hace ya 1 año con 3 meses que por la gracia de Dios iniciamos con esta obra. Y gracias a Dios hasta aquí el Señor nos ha ayudado, el Señor hasta aquí nos ha guardado y estuvimos usando el nombre de Iglesia Apostólica Filadelfia. Es la iglesia de South Elgin, la iglesia que nos estuvo dando la cobertura muy amablemente por 1 año con 3 meses, pero había yo estado hablando con el pastor Ernesto, con nuestro hermano Ernesto, acerca de que nosotros queríamos utilizar nuestro propio nombre de esta congregación y estuvimos platicando, estuvimos de acuerdo y vamos a tener a seguir con la hermandad, la fraternidad, ¿verdad? Con la Iglesia Apostólica Filadelfia de South Elgin, pero ahora nosotros hemos hecho todos los cambios legales, todo lo que se necesitaba hacer para poder tener ahora nuestro propio nombre de esta congregación. Así es que, hermanos, si usted quiere hacer una donación, un cheque, su diezmo, su ofrenda, ya no lo haga por favor a nombre de Iglesia Apostólica Filadelfia, ahora tiene que hacerlo a nombre de Ministerio Reparador de Portillos. Ese es el nombre que va a estar llevando esta congregación y hemos estado ya haciendo todas las cosas, los cambios necesarios también en las redes sociales y ya se ha hecho todos los cambios también pertinentes que teníamos que hacer legalmente también. Hermanos, nuestra doctrina no ha cambiado absolutamente nada, solamente ha cambiado el nombre de nuestra iglesia.
Somos una iglesia apostólica, seguimos bautizando en el nombre de Jesucristo para remisión y perdón de pecados. Seguimos creyendo en el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Mande? Así es, creemos que el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad?, con la evidencia de nuevas lenguas. Y somos una iglesia pentecostal, no hemos cambiado absolutamente nada, solamente el nombre. Y esto es lo que yo quería dejarles saber. Tal vez en otra ocasión tenía un tema preparado, así es que en otra ocasión yo quiero hablarle un poquito acerca del ministerio reparador de Portillos. Este nombre está basado en Isaías capítulo 58, versículo 12, y básicamente somos restauradores de vidas. Eso es lo que es un reparador de Portillos, un restaurador de vidas. Jesucristo, Él es el reparador de Portillos, Él es el restaurador de vidas. Él restauró mi vida, restauró la suya, pero ahora Él quiere seguir restaurando vidas a través de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, y así como estamos de pie, quiero pedirle por favor que abra su Biblia en la segunda carta del libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer un par de versículos, versículo 3 y versículo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y el versículo 4. ¿Lo tienen, hermanos? Dice el apóstol Pablo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos a leerlo una vez más. Tú pues sufre penalidades. ¿Cuántos quieren sufrir penalidades? Ay, como que no muy bien, ¿verdad? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Ayúdeme por favor, ore por mí y yo quiero orar por ustedes. Padre, una vez más te doy gracias por la oportunidad que tú me das de estar aquí al frente de tu iglesia, de esta bendita congregación de los santos. Señor, te pido que tú me ayudes a predicar esta bendita palabra. Te pido que la unción del Espíritu Santo esté una vez sobre mí, una vez más, Señor, sobre mí, sobre mis labios, sobre mi mente, mi corazón, Señor, para compartir esta palabra que pueda ser grata, edificante, Señor, y que pueda traer, Señor, ayuda, Señor, a aquel que la necesita. Padre, ayúdanos a no ser solamente oidores, sino a volvernos hacedores de tu palabra. Señor, oramos también por todos aquellos amigos y hermanos en la fe que nos han venido siguiendo a través de las plataformas digitales. Te pedimos, Señor, que a través de estos medios, Señor, tú toques sus vidas y edifiques sus vidas, Padre, a través de esta bendita palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Dele un aplauso fuerte a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A Él le damos la gloria y la honra y la alabanza. Alabado sea Dios. Hermanos, tomen su lugar, por favor. Tomen su lugar y vamos a compartir esta bendita palabra en esta tarde con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Sabemos que no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Yo no sé usted, pero yo sin el Espíritu Santo no puedo hacer nada. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, yo quiero predicarle en esta tarde bajo el tema un buen soldado de Cristo. Diga conmigo, un buen soldado de Cristo. ¿Cuántos quieren ser buenos soldados de Cristo? Amén. Todos queremos ser buenos soldados de Cristo. ¿Sabe que hay soldados que a veces desertan del ejército? ¿Verdad que sí? Hay soldados que a veces no son buenos soldados. Hay soldados que a veces son una vergüenza a veces para el ejército. Hacen cosas malas, cosas que no deben de hacer, ¿verdad? Hay soldados que a veces pues traicionan el compromiso que ellos hicieron de lealtad, y hay veces que hay algunos que desertan, pero aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad que no? Aquí todos son soldados fieles, amén, amén, todos son soldados fieles, no hay desertores aquí en el ejército de Dios.
Alabado sea Dios. Hermanos, el día de hoy yo quiero terminar el último de esta serie de 3 mensajes que yo le he estado compartiendo, respetando la misma línea de los mensajes anteriores. Hace un par de semanas yo le prediqué un mensaje, el cual yo le titulé La perseverancia del cristiano. No sé cuántos se acuerden de eso. Les hablé acerca de que en este camino tenemos que perseverar, ¿se acuerdan? Yo les dije que esto no se acaba hasta que se acaba, la perseverancia. Tenemos que perseverar. Hay gente que no persevera, gente que queda por ahí yonqueada, gente que no termina la carrera. Pero esta carrera, hermanos, es de gente que tiene que perseverar. Y yo le dije que la perseverancia, hermanos, era la acción de mantenernos constantes en un proyecto que ya fue comenzado en nosotros, aun cuando las circunstancias se vuelvan adversas. Yo le dije que ese proyecto que Dios había comenzado en nuestra salvación es la buena obra que el Señor no va a terminar. El Señor la inició y Él la va a terminar. Él ha prometido, hermanos, ¿verdad? Y yo le dije que a veces, hermanos, en medio de nuestro caminar, las situaciones se vuelven difíciles. Hay veces que las situaciones se vuelven adversas. Yo le dije que a veces nos toca de bajadita y está suave, ¿verdad? Pero hay veces que nos toca de subidita y ahí se pone difícil la situación. Hermanos, yo le dije también que la perseverancia es la clave para terminar nuestra carrera cristiana con éxito hasta el final. Si usted no es una persona perseverante, usted no va a alcanzar el éxito en todo lo que usted haga. No importa lo que usted haga en su vida, usted tiene que perseverar. Hermano, más en nuestra carrera cristiana. Esto no se trata de empezar, esto no es de los que empiezan, sino de los que acaban, de los que terminan. Alabado sea Dios. Hermanos, y es muy importante para esto, para que podamos perseverar. Yo le dije que es muy importante que tengamos una meta o un objetivo claro en nuestra mente. ¿Se acuerda? ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando usted tiene un objetivo muy claro en su mente, una meta, esto es lo que lo va a motivar a perseverar en el camino de Dios cuando vengan las luchas y las pruebas en nuestra vida cristiana. Es decir, hermanos, algo que justifique el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Algo que justifique el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué es que vienes aquí? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué apoyas en la obra? ¿Por qué das parte de tus finanzas? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Tú tienes que tener una meta en claro de que tú no estás golpeando al aire. Tú sabes hacia dónde estás dirigiendo tus golpes, como dijo el apóstol Pablo. Tú sabes lo que estás persiguiendo. Tú sabes que no estás aquí perdiendo el tiempo. Alabado sea Dios. Hermanos, y lo que nos mantiene haciendo lo que hacemos, yo le dije que son las promesas de nuestro Dios, que nos dice que si usted y yo perseveramos y no desmayamos, el Señor dice que a su tiempo segaremos lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido, hermanos? Vida eterna. ¿Qué más? Galardones. ¿Se acuerda? Salvación, vida eterna y grandes galardones. Es lo que Dios nos ha prometido. Y eso es lo que nos mueve a hacer lo que estamos haciendo. Hermanos, Romanos capítulo 2 versículo 7 dice el apóstol Pablo: vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan. ¿Qué es lo que buscan? Buscan gloria, honra e inmortalidad. Inmortalidad. Todas estas cosas es lo que yo persigo. Todas estas cosas es la que me mueven a perseverar, aun cuando vengan las luchas a mi vida. Esto es lo que me mueve, aun cuando venga la aflicción, aun cuando venga la calamidad, aun cuando venga la escasez, aun cuando venga la enfermedad. Cuando yo tengo todo esto en mente, eso es lo que me ayuda a perseverar y seguir adelante. Le dije también, hermanos, que tenemos la garantía de parte de Dios de que sin importar el tipo de lucha que venga a su vida, yo no sé si usted está pasando por alguna lucha, una pérdida en sus finanzas, la pérdida del empleo, tal vez está batallando con un hijo, con una hija, con el esposo, con la esposa en su matrimonio, tal vez está batallando con una enfermedad. Yo no sé cuál sea su lucha, pero el Señor nos ha prometido en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que Él siempre va a estar con nosotros. Siempre, diga conmigo, siempre, diga conmigo, siempre.
Isaías 41, versículo 10, el Señor dice: no temas, porque sabe que cuando estamos pasando por luchas, lo primero que viene en nuestra vida, ¿qué es, hermanos? El miedo, el temor. Nos inunda el temor. Y si no me sano de esto, y si ya no puedo caminar, y si no me sano de mi espalda, y si ya no puedo volver a trabajar, ¿cómo le voy a hacer? Yo soy el que sustento a mi familia, ¿cómo le voy a hacer? Viene el temor. Y tienes que recordar que el Señor tiene el control. Aunque a veces nosotros nos estamos comiendo las uñas aquí, el Señor no se está comiendo las uñas allá en el trono. Él tiene el control de todo. Él dice: tranquilo, no temas, no temas, yo tengo el control de todo. Quiero ver cómo reaccionas en medio de tu prueba. Quiero ver cómo reaccionas en medio de esa aflicción por la cual estás pasando. Quiero ver si confías en mí o no confías en mí. El Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque a veces vamos a sentir como que nos desvanecemos. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Diga conmigo: siempre, siempre te ayudaré, dice el Señor. A veces sí y a veces no. Él dice siempre. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No importa por la calamidad que estés pasando, sea tu matrimonio, sea lo que sea, Él ha prometido que siempre estará con nosotros. Y por último, hermano, yo le dije lo que los creyentes de la iglesia del primer siglo hacían para perseverar y para mantenerse firmes ante las luchas que vinieran a sus vidas. Hay algo muy importante si tú quieres tener la fuerza para perseverar, porque, hermano, cuando viene la aflicción y la lucha, como que sentimos que a todos se nos va la fuerza, como que dice: ¿sabes qué? Como que yo ya no les sigo, síganle ustedes, yo hasta aquí llegué. No, hay veces que se nos va la fuerza. ¿Y qué es lo que hacía la iglesia primitiva? ¿Sabe que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, pasaron por muchas aflicciones, por muchas persecuciones, pasaron por muchas situaciones muy difíciles? Y la Biblia deja registrado aquí lo que la iglesia del primer siglo hacían para mantenerse firmes en medio de la persecución. La Biblia dice que ellos perseveraban juntos en oración y ruego. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros les invitamos a que vengan los sábados 6 de la mañana, jueves 7 de la noche, porque aquí, hermano, nos reunimos. ¿Alguien tiene alguna necesidad? ¿Alguien está pasando por alguna aflicción? Yo, hermano, oren por mí, ayúdenme por favor a orar. Y es donde ahí nos reunimos y nos apoyamos unos a otros, oramos, intercedemos. Señor, danos la fuerza para seguir adelante. Señor, tú sabes que me está doliendo mi espalda, pero aún así yo quiero seguir sirviéndote, dame la fuerza. Y es ahí donde tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, y es ahí donde tú recibes, es ahí donde tú te conectas, es ahí donde tú te enchufas a la fuente de poder, al Espíritu Santo de Dios, y Él te va a dar la fortaleza para que sigas adelante. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Hermanos, la Biblia dice que estos hombres de la iglesia del primer siglo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la doctrina apostólica. Hermanos, porque muchas de las veces podemos estar haciendo cosas que no le agradan a Dios. Ay, pues yo estaba haciendo estas cosas y fíjese que ni sabía que no le agradaban a Dios. Pues es que como usted nunca lee la Biblia, pues no se va a dar cuenta. Pero cuando usted escudriña la palabra de Dios, se puede dar cuenta que tal vez está haciendo cosas que a Dios no le agradan, y son ranuritas por donde el diablo se está metiendo y te está robando las bendiciones. Por eso que esta gente perseveraban en la doctrina apostólica, leían su Biblia, estudiaban la palabra de Dios, meditaban en lo que leían y memorizaban las escrituras, al menos lo que había escrito hasta ese entonces. Gracias a Dios, hermanos, ustedes ya tenemos gracias a Dios todo el canon bíblico completo, y podemos escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué más hacían, hermanos? Perseveraban en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan, es decir, en la cena del Señor, porque es importante para que nunca se nos olvide lo que Cristo hizo por nosotros. Para eso es la mesa del Señor. Por eso es que lo estoy invitando este jueves. Venga a la oración, venga, vamos a tener la Santa Cena, para que nunca se le olvide lo que Cristo hizo por usted, que gracias a Él usted está donde está ahora. Alabado sea Dios. Es importante que tengamos coinonía, amistad
entre nosotros como hermanos. Eso lo hacía la iglesia primitiva. Y la Biblia dice que ellos perseveraban cada día en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Cuando yo leo esta palabra sencillez de corazón, me recuerdo esta iglesia, porque es algo que yo veo aquí, sencillez de corazón. No hay nadie que se crea más que otros y no debe ser así. Para mí todos somos hermanos en Cristo y somos iguales ante los ojos de Dios. Alabado sea Dios. Sencillez de corazón. Partían el pan. Hermanos, es importante que la gente vaya a los estudios bíblicos. Es importante que te alimentes de los estudios bíblicos entre semana. Es importante que tenemos 3, gracias a Dios, y ojalá y al rato podamos abrir uno más, ¿verdad? Y es importante que vengas y te congregues, porque cuando la gente deja de congregarse, la gente se empieza, ¿qué, hermanos? Se empieza a enfriar. Y como que, ya no me dan ganas de ir, mejor lo voy a ver ahí por la tele. A ver qué dice el hombre, a ver qué dice. No, véngase aquí a gozarse, hermanos. Alabado sea Dios. Hermanos, y sabe que cuando la iglesia primitiva hacía estas cosas, lejos de que las luchas que ellos enfrentaban los hicieran abandonar el camino de Dios, todo lo contrario, esta gente perseveraba, se volvía más aguerrida. Era gente aguerrida en el camino de Dios. Su perseverancia los hacía crecer espiritual y numéricamente, y la Biblia dice que Dios añadía cada día los que habían de ser salvos. Y hermanos, la semana pasada yo le estuve predicando acerca de las luchas del cristiano, ¿se acuerda? Y yo le hablé en esta predicación acerca de 2 luchas que nosotros los cristianos tenemos que enfrentar en nuestro caminar con Dios. Tenemos muchas luchas, pero yo le hablé acerca de 2 muy importantes. Yo le dije que una de ellas era la aflicción. ¿Cuántos han pasado por aflicciones? Yo constantemente paso por aflicciones. Y yo utilicé como ejemplo la vida del patriarca Job. Y yo le hablé de cómo Dios mismo permitió que el patriarca Job fuera afligido en su economía, en su familia y en su salud. ¿Se acuerda? Hermanos, y a veces Dios va a permitir que tú seas afligido en tu economía. Perdiste tu empresa, tu compañía, te corrieron del trabajo. Dios va a permitir eso, pero no te preocupes, Dios te va a abrir otra puerta. Si se te cierra una puerta, Dios te va a abrir otra. Confía en Dios, sigue perseverando. Hay veces que va a venir la aflicción, hermano, en tu familia, alguien de tu familia. Tal vez vas a estar siendo afligido en alguien de tu familia, pero confía en Dios. Hay un propósito detrás de eso. Tal vez Dios quiere que te hagas un hombre, una mujer de oración. Tal vez a través de esa necesidad que estás pasando vas a empezar a orar más. Hay un propósito. Tal vez Dios está trabajando con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa. Algo está sucediendo. Dios está trabajando, aunque tú y yo no nos demos cuenta. Alabado sea Dios. Y yo te dije que también Job fue afligido en su salud. Hay veces que Dios nos va a afligir en nuestra salud y tenemos que aprender a confiar en Dios. Yo le dije, hermanos, que la aflicción, diga conmigo, la aflicción, una vez más, la aflicción es uno de los métodos, diga conmigo, es uno de los métodos que Dios utiliza para perfeccionarme y para probar mi fidelidad. Así es, aunque usted no lo crea. Le dije también que la iglesia de Jesucristo a lo largo del tiempo ha sido perseguida en mayor o menor grado. Pusimos un video por ahí y solamente como un pequeño ejemplo utilicé el caso de la persecución que sufrió Pablo y Silas en la ciudad de Filipo y de cómo Dios hizo maravillas a través de estos hombres cuando ellos se mantuvieron firmes en medio de la prueba. ¿Se acuerda? Ellos estaban predicando el evangelio, fueron llevados a la cárcel, no solamente a la cárcel, fueron llevados al calabozo de más adentro, no solamente al calabozo de más adentro, fueron puestos en el cepo, un lugar terrible. Pero ellos, en vez de quejarse contra Dios, como muchas de las veces usted y yo hacemos cuando estamos pasando por una aflicción, nos quejamos contra Dios. ¿Dónde está Dios? Si Dios existiera, no me estaría pasando esto. No sabe si realmente Dios está permitiendo esto porque hay un propósito detrás de todo eso. En ese momento estos hombres cantaron, alabaron a Dios, oraron, y sabes que la presencia de Dios se movió de una manera tan poderosa. Dios dio una respuesta de manera tan poderosa que dice que el lugar tembló.
las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas de los presos se cayeron. Y al ver estos hombres, la convicción de estos hombres, de Pablo y de Pablo y de Silas, dice que un hombre, un carcelero, el famoso carcelero de Filipos, se convirtió, no solamente él, sino él y toda su casa. Y esa noche se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Mire usted lo que Dios hace. Dios siempre va a premiar la perseverancia y la fidelidad de sus hijos en medio de la persecución y en medio de la aflicción. Y por último le dije también que la persecución separa el trigo de la cizaña. Hay veces que cuando la situación se pone difícil, hay gente que dice, pues yo iba, pero realmente yo no era. Sí, la persecución, cuando veas la cosa en serio, mucha gente va a retroceder. Sí, yo iba, pero yo no estaba realmente. Separa el trigo de la cizaña y purifica a los verdaderos creyentes, ya que Dios le da la capacidad y la fortaleza para que se mantengan fieles aún en medio de la persecución más terrible. Y esto pasaba con la iglesia primitiva. Hermanos, y el día de hoy yo le quiero hablar acerca del tema un buen soldado de Cristo. Y no quiero tomar mucho tiempo. Quiero hablar acerca de este tema, un buen soldado de Cristo. ¿Y sabe usted que un buen soldado de Cristo, hermanos, está dispuesto a sufrir penalidades por causa de él? ¿Sabe usted eso, hermanos? Que un buen soldado de Cristo está dispuesto a sufrir penalidades por causa de Cristo. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a sufrir penalidades por causa del evangelio de Jesucristo? Se escucha fácil, ¿verdad que sí? Penalidades, estamos hablando de carencias, de aflicciones, de sufrimientos, de persecución. Estamos hablando de todas estas cosas. Gracias a Dios, en esta parte del mundo, los cristianos de esta parte de Occidente, no hemos pasado grandemente por todas estas cosas, pero en estos momentos hay cristianos en otra parte del mundo que están pasando por todas estas cosas. Yo le pregunto, hermano, ¿usted estaría dispuesto a sufrir penalidades por causa de Cristo, por obedecerlo a Él? ¿Cuántos estarían dispuestos? Se escuchó muy aguado ese amén. Se escuchó muy amén. No vinieron los mártires este sábado. No vinieron los mártires. Hermano, fíjese que Pablo le dijo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, esto significa que usted y yo tenemos que estar dispuestos a enfrentar y a sobrellevar cualquier tipo de dificultad que venga a nuestra vida por el simple hecho de ser cristianos. ¿Qué le parece? Ya me convertí en cristiano, ahora sí toda la gente del mundo me va a querer. ¿Usted qué cree? No, te acabas de volver un enemigo del mundo. Hermanos, muchas veces no te quieren predicar estas cosas, pero es una verdad. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano? De que tal vez porque no se predicó esta cosa, no se predicaron, estos temas acerca de lo que nosotros los creyentes debemos de enfrentar. ¿Qué pasó? Que ahora vino esta pandemia, ¿hace cuánto ya? 2 años casi, hermanos. Y las iglesias se vaciaron. ¿Y qué pasó con los hermanos? De repente ya no se supo nada de ellos. Cuando vino la lucha, la aflicción, la prueba, patitas, ¿para qué son? Y hasta ahorita no sabemos dónde andan. Muchos de ellos. Porque tal vez no se nos había predicado que un buen soldado de Jesucristo está dispuesto o debe estar dispuesto a sufrir penalidades por causa de su maestro. Alabado sea Dios. Hermanos, los cristianos somos soldados de Cristo. ¿Hay aquí un soldado de Cristo? ¿O puros soldaditos de Sololoy? ¿Dónde están los soldados? ¿Si hay soldados de Cristo aquí o no? Amén. ¿Cómo se dice en el ejército? ¿Sí o no, hermano? Los cristianos somos soldados de Cristo y todos sabemos que la vida de un soldado, hermanos, no es una vida fácil, no es una vida llena de comodidades.
La vida de un soldado es una vida en la cual se sufren dificultades y se pasan privaciones. Cuando un soldado, hermano, sale de su casa y de su patria y se dirige a pelear al terreno enemigo, él sabe que va a sufrir algunas carencias. Él sabe que no es lo mismo estar en su casita viendo la tele, ¿verdad?, comiéndose una hamburguesa, que estando por allá peleando en Siria, en Afganistán o en algún lugar. Va a haber carencias. Él sabe que va a pasar por algunos sufrimientos por causa del compromiso que él ha hecho de servir a su patria con lealtad y con honor. Alabado sea Dios. Y sabe que él tiene que enfrentar ciertas privaciones. Sabe que no va a haber la calefacción o el clima que hay en la casa. Hay veces que vas a tener que estar bajo lluvia, en el frío, en esos calores extremos de allá de Siria, de Afganistán, 50 grados centígrados, imagínese. Pero es un soldado y él ha prometido lealtad y él le debe honor y lealtad a su patria. Alabado sea Dios. Hermanos, y usted y yo hemos hecho un compromiso con Cristo, no con un hombre, no con ningún pastor. Usted y yo hemos hecho un compromiso ¿con quién? Con Cristo, de servirlo hasta el último día de nuestra vida, con honor y con lealtad en esta tierra en la cual nos hemos vuelto extranjeros y peregrinos. Pero a veces se nos olvida que somos extranjeros y que somos peregrinos, y que ya esta ciudadanía, hermanos, ya no tiene tanta relevancia, más que la ciudadanía celestial. Hermano, dígame dónde dice eso. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. El apóstol Pablo dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nosotros los cristianos, los creyentes, aquellos que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, aquellos que nos bautizamos invocando su nombre y recibimos el sello del Espíritu Santo y nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida. Hay un libro de la vida en el cielo. Ahora nuestra ciudadanía ¿está dónde, hermanos? ¿Está dónde? En el cielo. Alabado sea Dios. Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice que nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, ya no está en esta tierra. Dice que ahora está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso dice Pablo. Hermanos, la Biblia dice que nosotros estamos en este mundo. Cristo dijo: Padre, yo no los voy a sacar del mundo, pero yo te pido que los guardes del mundo. No puedo sacarlos de este mundo porque ellos tienen una encomienda. Ellos tienen que hacer un trabajo, una obra en este mundo. No los puedo sacar. Quisiera llevármelos, quisiera tenerlos conmigo. Son míos, mi iglesia, mi pueblo. Pagué mi sangre por ellos. Quisiera llevármelos, pero no puedo porque tienen una encomienda, un trabajo que hacer en este mundo que se ha vuelto un territorio extranjero hostil para ellos. Ellos no van a ser bien vistos ahora por ser mis discípulos. La Biblia dice que estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. San Juan 15, versículo 18 al 21. Si usted lee la Nueva Traducción Viviente, dice: si el mundo los odia. Escuche esto, hermano, porque hay gente que dice: si yo me hago cristiano, todos me van a querer. Ay, qué bueno que te hiciste cristiano. No, señor. El mundo, porque usted ya no camina en la misma dirección del mundo. Ahora usted camina en otra dirección. Y la gente te dice: vamos para allá. Ah, ya no quieres ir allá a la barra. Pues ya te hiciste. Allá el pastor no te deja, ¿verdad? Que no te deja tu pastor. No, no es que no te deje el pastor. Es que la palabra de Dios dice: yo quiero vivir en obediencia a la palabra. Ya no quieres ir para allá. Ay, pues es que. Y vas a empezar a sentir la presión y el rechazo del mundo. Si tú quieres caminar en obediencia a Dios, tú vas a empezar a sentir la presión y el rechazo del mundo. Si tú quieres ser amigo del mundo, pues camina igual que el mundo. Ve a dónde van ellos, haz todo y no vas a tener ningún problema. Pero si tú decides obedecer a Cristo y caminar en obediencia a su palabra, ten por seguro que vas a ser objeto de persecución, de odio, de rechazo. Está garantizado, sí o sí. Y esto a veces no te lo quieren decir. Y es por eso que cuando vienen estas cosas dicen: no, yo mejor me voy, yo no sabía esto. Eso lo dijo el Señor.
Dice, si el mundo los odia, dijo Cristo. Fíjese bien, hermano. Mire lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Si el mundo los odia, pero ¿por qué me odia la gente? Dice, si ahora estoy haciendo cosas buenas. Antes hacía lo malo y yo le caía bien a todos. Ahora ya el compadre no me quiere hablar. Ahora que ando haciendo cosas buenas. Exactamente, porque estás haciendo cosas buenas. Si el mundo los odia, dijo el Señor, recuerden que a mí me odiaron primero, dijo Jesús. Jesús dijo, si ustedes pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia, porque ustedes ya no siguen el mismo sistema. Cuando la Biblia habla del mundo, hermanos, está hablando acerca del sistema de este mundo. Está hablando del sistema político que no se alinea a Cristo. La política no se alinea a Cristo. Hay cristianos que dicen, no, yo voy a entrar de gobernador, de presidente y todo va a cambiar. No, Señor, tú no vas a cambiar la política. Así es que ese cristiano que entre ahí o se alinea o no va a durar ahí. La política es la política, es la corrupción, la mentira y todas esas cosas. Yo no creo realmente en cristianos que están metidos en la política, no van a durar o se tienen que hacer al mismo sistema corrompido. Estamos hablando del sistema político que no se alinea a Cristo. Estamos hablando del sistema religioso falso que va en contra de los mandamientos de Dios. Estamos hablando de un sistema cultural anticristiano. Estamos hablando de un sistema educacional antivalores cristianos, donde la escuela ahora quiere enseñar a nuestros hijos cosas que van en contra de lo que Cristo ha dicho en su palabra. Y cuando tú no quieres hacer, te vuelves un enemigo del sistema. Y te van a odiar. Tienes que tenerlo en mente, todas esas cosas. Estamos hablando de los entretenimientos anticristianos. Pues ya no vas allá. No, pues es que eso no está bien. Eso ya no está para mí como cristiano. Yo ya no puedo participar de esas cosas. Y vas a tener rechazo. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a todo eso por Cristo? Las recompensas son insuperables. Tienes que tener en mente todas estas cosas, hermano, hermana. Jesús dijo, si ustedes pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo. Usted y yo somos los esclavos, Cristo es nuestro amo. Y fíjese lo que Cristo dijo. A mí me persiguieron, también a ustedes los van a perseguir. Si con el tronco hicieron leña, ¿qué no harán con las ramas? ¿Quién es el tronco? Cristo. ¿Quiénes son las ramas? Nosotros. Te digo estas cosas, mi hermano, yo no te puedo ocultar estas cosas. Hay un dicho que dice, sobre aviso no hay engaño. Guerra anunciada no mata soldado. Jesús dijo, si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Pero la gran mayoría del mundo rechazó a Cristo, así que también lo harán con ustedes, lo harán con nosotros. Jesús dijo, les harán todo esto a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. ¿A quién? A Dios el Padre. Y como el mundo rechaza la gracia, la misericordia, Dios en su gracia, en su misericordia les ofrece salvación, vida eterna. Solamente Él quiere que se alineen a esta bendita palabra, pero hay rebeldía en el mundo y dicen, no, queremos hacer lo que nos da nuestra regalada gana. ¿Está bien? Habrá consecuencias, habrá consecuencias. ¿Qué es lo que le queda al mundo, hermano? Solamente recibir. Si el mundo no quiere la gracia de Dios, solamente lo que le queda recibir son los juicios de Dios. Y sabe que van a venir juicios para esta tierra. La Biblia lo llama la ira de Dios. ¿Cierto o no es cierto? La ira de Dios. Cuando la copa de Dios llegue a su límite, dice, no más, hasta aquí. Y Dios va a enviar todos sus juicios a esta tierra. Pero antes de eso, Él se lleva a su pueblo, a su iglesia. Le dice, iglesia amada, tu tiempo como la piñata y tu tiempo
Se acabó. El tiempo de la evangelización se acabó. Vámonos, nos vamos a nuestra patria celestial, a nuestro hogar. Porque esta tierra ya no es nuestro hogar, hermanos. Así que te doy un consejo para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón todavía. Es preferible, amigo, si hay algún amigo que me está viendo a través de estas plataformas, te doy un consejo en el amor del Señor. Alíñate a Cristo. No te alinees a este mundo. Aunque tengamos que sufrir penalidades por algún tiempo, por causa de obedecer su bendita palabra, por causa de predicar el evangelio, las recompensas que el Señor nos ofrece son insuperables. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermanos. Y fíjese, mi hermano, si nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a sufrir penalidades por causa de nosotros, usted sabe todas las penalidades que el Señor sufrió por causa suya y por causa mía, para que usted y yo pudiéramos tener salvación y vida eterna. Él sufrió rechazo, varón de dolores, experimentado en quebrantos, para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Y si Él fue capaz de experimentar todas esas penalidades por nosotros, también nosotros debemos de estar dispuestos a sufrir penalidades por causa de Él y de su evangelio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Alabado sea Dios. Y aunque usted y yo estemos en este mundo, hermanos, ya no vivimos para agradar al mundo. Métase eso en su mente. Yo ya no vivo para agradar al mundo. Ya no vivo para agradar al mundo. Usted y yo vivimos para agradar ¿a quién? A Dios, a nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos compró a precio de sangre. Vivimos para agradar a Cristo, aunque al mundo no le guste. No crea que le va a agradar, pero usted tiene que tomar la decisión. La decisión es ahora. Tal vez usted está aquí y no es una casualidad. Dios lo ha traído. Usted no sabe si tal vez es su última oportunidad. Usted tiene que tomar la decisión. O agradas a Dios o agradas al mundo. Alabado sea Dios. Y es importante, hermanos, que nosotros los cristianos estemos dispuestos a sufrir dificultades y a soportar privaciones por causa de la predicación del evangelio, si así fuera necesario. Hermanos, la palabra penalidades no se refiere al tipo de dolor que experimentamos cuando perdemos a un ser querido. Esta palabra tiene que ver con un sentimiento de tristeza que viene a nosotros cuando sufrimos injustamente. Escuche esto: cuando sufrimos injustamente, con falsas acusaciones y con maltratos por hacer el bien. No porque ande de malandrín por ahí, no porque ande haciendo el mal, no, anda haciendo el bien. Ora por las personas, les lleva un platito de comida, les lleva el evangelio, a veces les lleva un sobrecito con dinero, anda haciendo el bien. Sin embargo, el mundo lo odia porque no se alinea al mundo. Y los hombres de la iglesia del primer siglo, aquellos grandes hombres y mujeres de Dios que estuvieron dispuestos a sufrir penalidades, encontramos ejemplos, como el ejemplo que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 8 al 23. Allí encontramos, hermanos, quiero que vea este pasaje, fíjese bien, para que usted vea con claridad lo que le estoy hablando. Allí encontramos el pasaje en el cual Pablo y Bernabé, dos siervos de Dios, entraron a una ciudad llamada Listra. Estos hombres andaban predicando el evangelio y entran a una ciudad llamada Listra para anunciar el evangelio de Jesucristo. Entraron muy contentos, venían muy gozosos. Y la Biblia dice que cuando estos hombres entraron a un hombre que era cojo de nacimiento. Este hombre jamás había podido caminar. Este hombre era cojo de nacimiento, siempre había estado postrado en el suelo. ¿Usted cree que este hombre no quería caminar? No quería experimentar lo que era caminar, lo que era correr, lo que era brincar. Claro. Y ni la medicina había podido hacer nada por ello. Pero cuando entraron estos hombres de Dios, Pablo y Bernabé,
Dice que cuando vieron a este hombre que estaba ahí postrado en el cielo, en el suelo, perdón, dice que Pablo fijó en él sus ojos y le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre empezó a caminar. Imagínense qué milagro tan poderoso. Levántate sobre tus pies y empieza a caminar en el nombre de Jesucristo. Y el hombre, no sé cómo, empezó a levantarse y empezó a cojear y empezó medio a caminar, y de repente empezó a caminar, empezó a correr, empezó a brincar. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y estos hombres andaban haciendo bienes como su maestro Jesucristo. Y cuando la gente de aquel lugar, imagínese, hermano, al ver ese gran milagro, al ver ese milagro, al ver esa respuesta de parte de Dios en estos hombres, como Dios respaldaba a Pablo y a Bernabé, estos hombres que estaban dispuestos a sufrir penalidades por causa de Cristo, como Dios respaldaba a estos hombres. Cuando esa gran multitud empezaron a ver cómo que el cojo se levantó, sí, anda corriendo, anda caminando, anda hasta brincando, vamos a verlo. Y dice que se juntó una gran multitud. Cuando la gente del lugar, dice, vieron el milagro que había acontecido, se amontonaron tras Pablo y Bernabé. Y después de predicarles el evangelio, hermanos, hicieron un gran número de discípulos. Imagínense qué tremendo. Hermanos, a veces nosotros tenemos 10 años y no hemos podido ganar un alma para el Señor. Y estos hombres en un momento, hermanos, a veces nosotros no sanamos ni un dolor de muelas, ni un dolor de cabeza. Pero estos hombres en un momento, porque Dios los respaldaba, porque estaban dispuestos a todo, eran soldados de la cruz, estaban dispuestos a lo que viniera, y Dios los respaldaba. Levántate en el nombre de Jesucristo y empieza a caminar. Se juntó la gran multitud. Y dice que en ese momento mucha gente aceptó, multitudes aceptaron a Cristo y se convirtieron al evangelio. ¿Cómo se sentiría usted el gozo? Quiero que usted se imagine el gozo de sentirse usado por Dios para hacer esos milagros, para llevar el evangelio y que se conviertan las almas en multitudes. Hermanos, hasta ahí todo parecía muy bien, pero no fue así, porque cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, siempre va a haber oposición. Cuando usted quiere obedecer y hacer la voluntad de Dios, está garantizado que va a tener oposición de parte del diablo. Y un buen soldado de Cristo siempre debe de estar dispuesto a sufrir penalidades por causa del evangelio. Hermanos, el diablo, fíjese bien, nunca se va a quedar tranquilo y siempre va a utilizar a aquellos que no quieran someterse a Dios sin que ellos siquiera se den cuenta. Así es que en ese momento Pablo y Bernabé estaban contentos por el milagro que Dios había hecho a través de ellos. Estaban contentos por la gran multitud de almas que habían sido cambiadas y transformadas y habían aceptado al Señor Jesucristo. Pero dice que en ese mismo momento se amontonaron muchos hombres enemigos del evangelio. Siempre habrá enemigos del evangelio, gente que es usada por el diablo. En ese momento dice que se juntaron, se amontonaron hombres enemigos del evangelio. ¿Y sabe qué hicieron con Pablo? Pablo, queremos felicitarte, muchacho, qué buen trabajo hiciste. No, fíjese que no. Dice que en ese momento todos agarraron piedras y lo empezaron a apedrear. No crea que fueron a felicitarlo. ¿Cuánto se convierte? ¡Wow! ¡Qué tremendo trabajo! No, lo empezaron a apedrear. Dice que se juntaron estos hombres y empezaron a apedrear a Pablo. Y lo arrastraron. Y lo dejaron fuera de la ciudad, pensando que ya estaba muerto. Fíjese cuántas pedradas le habrán dado. Ya cuando el hombre quedó tirado ahí, ¿qué más le estaba haciendo Pablo? ¿Predicando el evangelio? Restaurando vidas arruinadas por el diablo, sanando a los enfermos. Pero había oposición del diablo.
Lo apedrearon de tal manera que ya cuando quedó inconsciente lo arrastraron fuera de la ciudad. Dijo, este ya está muerto, déjalo ahí. Y lo dejaron. Y déjame decirte esto, hermano, que aunque Dios permite que en algunas ocasiones usted y yo vamos a sufrir penalidades por causa del evangelio, Él siempre nos va a dar la fuerza para mantenernos firmes. Hermanos, ¿qué hubiera hecho usted en este caso? ¿Qué hubiera hecho usted? El diablo le hubiera apagado el gozo, se hubiera apartado del camino y nunca más hubiera vuelto. He ganado almas, sané un enfermo, estoy siendo usado para transformar vidas y mira lo que pasa. Pero ¿sabe una cosa? Fíjese que este hombre, yo le he dicho, este hombre Pablo era un hombre, un todoterreno espiritual. Dios permite que en algunas ocasiones suframos penalidades por causa del evangelio, pero Él siempre nos va a dar la fuerza para mantenernos firmes, porque Él ha prometido que nunca nos dejará, que Él siempre estará con nosotros. Así que en ese momento, hermanos, los nuevos discípulos lo rodearon, lo ayudaron, lo levantaron, lo cuidaron, y al día siguiente salió a otra ciudad llamada Derbe. Wow, qué fuerza espiritual de este hombre, qué fortaleza de este hombre. Lo acababan de apedrear, casi lo dejaron muerto en Listra, y de ahí se levanta, se sacude y se va a otra ciudad llamada Derbe. Al poco tiempo, sígame con esta historia. Al poco tiempo Pablo volvió nuevamente a la ciudad de Listra, donde lo habían apedreado. No sabemos cuánto tiempo pasó por Derbe, pero al poco tiempo vuelve nuevamente a la ciudad de Listra, donde lo habían apedreado y donde casi lo dejan muerto. ¿Sabe para qué fue, hermanos? Para confirmar los ánimos de los discípulos y para exhortarlos a permanecer firmes en la fe. Porque él pensó, tal vez algunos se asustaron por esto que me pasó y van a decir, si para eso voy a ser cristiano, mejor no le entro, mejor no. ¿Y sabe qué él fue? Este hombre fue con esa fortaleza espiritual que tenía, que lo caracterizaba, y confirmó los ánimos. ¿Qué pasó, muchacho? Ánimo, ánimo, ánimo al cuadro. No se me agüite, échele ganas, esto ya sabe que es para valientes. Vamos, pero es que mira la pedra, no pasó nada, hombre. Fíjese, para darle ánimos, les dijo, no se asusten, un buen soldado de Cristo debe estar dispuesto a sufrir penalidades. Alabado sea Dios. Les dijo, es necesario, diga conmigo, es necesario. O sea que no es de que si tú quieres o no, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, cómo este hombre se hizo un todoterreno espiritual, cómo este hombre agarró esa fortaleza espiritual. Se lo dije la otra vez, 40 veces he recibido azotes, he estado en alta mar, he estado en desiertos, he estado aquí, he estado allá, y todo eso, lejos de desanimarme, me ha hecho más aguerrido en el camino de Dios. Y dice que antes de partir a la ciudad de Listra, el apóstol constituyó ancianos en cada iglesia, constituyó pastores, y habiendo orado por ellos con ayunos, los encomendó al Señor en quien había creído. Fíjese todo lo que hizo este hombre. Sanó a un enfermo, ganó muchas almas, abrió obras y después dejó pastores en cada obra. ¿Cómo es que Dios respaldaba tanto a este hombre de Dios? Porque él estaba dispuesto a sufrir penalidades como un buen soldado de Cristo. Esa es la gente que Dios va a respaldar siempre, hermano. Aquellos que estén dispuestos a todo por la obra de Dios. Hermano, para que Pablo pudiera ser, ayúdeme, hermano, por favor. Estoy terminando. Para que Pablo pudiera ser usado por Dios para hacer milagros,
para ganar multitudes de almas para Cristo y para abrir nuevas congregaciones, él tenía que pagar un precio. Hoy en día, hermanos, antes de todo este asunto, hace 2 años atrás, 3 años tal vez, antes de esta famosa pandemia, se veían por todos lados: Congreso Apostólico y Profético, ven y sé empoderado, ¿cierto? Y ahí van las grandes multitudes a pagar grandes cantidades de dinero para que esos grandes apóstoles pusieran sus manos y les pudieras dar una grande cantidad de dinero, y ellos te empoderaban para que pudieras hacer milagros, sanidades y cuanta cosa. Pero ahora que vino esta pandemia, ¿dónde quedaron todos esos apóstoles? ¿Dónde quedaron todos esos superapóstoles de la sanidad? Se escondieron. Esos hombres que cobraban grandes cantidades para empoderarte, congreso de empoderamiento, y la gente iba, pero la gente no estaba dispuesta a sufrir penalidades por Cristo. Querían arreglar, querían el poder de Dios, el empoderamiento, abrir obras, ganar almas para Cristo a través de pactos de siembras. ¿Cuánto? $1,000. Tanto. Eso era una mentira. Todas esas mentiras se cayeron con todo esto que sucedió. ¿Quieres que Dios te use? Queremos ser usados de una manera poderosa por Dios, en milagros, en sanidades, en liberaciones, abriendo obras, ganando almas para Cristo. ¿Estás dispuesto a ser un soldado? ¿Estás dispuesto a sufrir penalidades como un buen soldado de Cristo? Hazte esa pregunta. Si estás dispuesto, tal vez calificas para eso que has estado sintiendo en tu corazón. Para que Pablo pudiera ser usado por Dios para hacer milagros, ganar multitudes de almas para Cristo y abrir nuevas congregaciones, él tenía que pagar un precio. Él tenía que estar dispuesto a sufrir penalidades como un buen soldado de Cristo. Y lo que hacía que Pablo, hermanos, soportara todo tipo de privaciones y dificultades era el hecho de que él mantenía en su mente las recompensas eternas que le esperaban al final de su carrera. Esto es lo que te va a mantener cuando venga la prueba, la persecución. Acuérdate las recompensas que Cristo te ha prometido. No te las ha prometido ningún hombre, no ha sido ningún pastor, ha sido Cristo el que te ha prometido todas estas cosas. Yo no sé a usted, pero esto es lo que me motiva a seguir adelante, aún en medio de mis dolencias, porque a veces tengo dolencias. Y yo le digo al Señor, y el Señor me dice: no la voy a quitar, bástate mi gracia. Y aún con ellas sigo adelante, persevero, porque yo sé en quién he confiado. Y yo estoy esperando que llegue el día cuando el Señor me entregará todas las cosas que me ha prometido. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que han confiado en Él. Cristo dijo: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él dijo: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Las aflicciones de este siglo, hermanos, no se comparan con las glorias venideras que nos esperan.
Es por eso que persevero. Eso es lo que tengo en mente. Hermanos, solo aquellos que se mantengan fieles hasta el final y estén dispuestos a sufrir penalidades por causa de Cristo, escucharán estas palabras de la boca del Señor en aquel día: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quiero un día estar de frente con el Señor y le daré gracias por todo lo que hizo por mí. Le daré gracias por todo, la fuerza que Él me dio. Y tal vez un día me pase como una película. Tal vez mi vida esté siendo grabada, tal vez como la tuya. Y tal vez un día podré ver mi propia movie, mi propia película, de todas mis luchas, mis aflicciones, mis pruebas, mis sufrimientos. Y que aún en medio de todas ellas me mantuve fiel. Alabado sea Dios. ¿Cuántos quieren mantenerse fieles? ¿Cuántos están dispuestos a sufrir aflicciones como un buen soldado de Cristo? Vamos a ponernos de pie. ¿Por qué no oramos en esta tarde y le decimos: Señor, gracias por tu gracias? Dile: Padre, gracias. Señor,